Dios te bendiga. Bienvenido a tu canal Mirad que nadie os engañe. En el día de hoy tenemos una interesante conferencia titulada Mindfulness y sus raíces en el yoga. Vamos a tener un hermano que perteneció al hinduismo y practicó el yoga por 5 años, que nos va a estar explicando algunos tipos de yoga, cómo el enemigo está utilizando estas prácticas para ser infiltradas en las escuelas y en las compañías, y este programa promete ser de gran interés para todos. Así que no te vayas y permanece en sintonía con tu canal. Mirad que nadie os engañe. Si en tu mente hay oscuridad y turbación por las muchas voces que oyes a tu alrededor, Dios tiene palabra para ti. Mirad que nadie os engañe. Este programa se está grabando para la gloria de Dios y para edificación del cuerpo de Cristo. Mindfulness y sus raíces en el yoga. El hinduismo es abiertamente aceptado en este país porque va muy bien en línea con el creacionismo secular y también la ciencia antirreligiosa que está enseñando en este país, que muchas áreas se está volviendo a un país de ateísmo. Pues para una mente que es bien racional, la yoga hace mucho sentido, pero la yoga que conocimos hoy y que se está influenciando las iglesias, las universidades, es una yoga que tiene una raíz muy profunda en el hinduismo, pero que empezó a venir a este país a infiltrar los sectores cuando este país era mayormente cristiano por forma de ejercicio, lo cual muchos de los jóvenes y adultos practicaron para mejorar su salud y también su bienestar física, pero por ahí empezaron a estudiar más y a ver los beneficios, a infiltrar y más en el hinduismo, y ahora tenemos un país a donde mucha gente ven que el hinduismo puede ser la solución para un mundo mejor donde la ciencia y el hombre controla la sociedad y no hay una necesidad para Dios. Como dice el quote que está en el screen, when body and energy are under control, meditation comes naturally. Meditation es una forma de yoga. En otra palabra, cuando el cuerpo y la energía están bajo control, la meditación viene natural. En otra palabra, si infiltramos los ejercicios de yoga y también cómo controlar el pensamiento, naturalmente el hombre va a querer entrar en yoga e ir a la profundidad del hinduismo, lo cual sabemos que tiene muchas raíces que anticristianos. Yoga y mindfulness son lo mismo. Yoga y mindfulness no están en el lado opuesto. Cuando hablamos de yoga, hablamos de unas actividades que básicamente se desempeñan en 4 caminos o 4 sectores, lo cual no están completamente separados uno del otro, sino que están interrelacionados. La yoga básicamente se influencia en el trabajo, en que yo tengo el control y lo que yo haga está bajo mi control, lo cual va contra la doctrina cristiana en que la salvación viene por fe y no por el trabajo o work, el cual en el hinduismo el opuesto, que yo tengo control de mi propia frutos, de fruto que doy, y yo puedo llegar a una salvación o una eternidad por mis propios trabajos, lo cual contradice la sana doctrina que nosotros conocemos. Y aquí en el screen dice que aunque hay diferentes caminos del yoga, porque el yoga que oímos normalmente se refiere al yoga de ejercicio que hemos visto en este slide, pero
el yoga ahora está cogiendo otro camino para infiltrar más la sociedad, que es el camino del yoga de conciencia mental, de controlar los pensamientos y manipular los sentimientos. Pero como dice aquí, en realidad hay solamente un yoga, aunque tiene como 4 ramas. Pero tenemos que estar claro que el yoga uno es, como según la filosofía hinduista que se practica mayormente en este país y también en otras áreas. Hay un dicho en el hinduismo o una creencia que los caminos son muchos, pero llegan al mismo sitio. Como dice aquí, all roads lead to Rome. Todos los caminos llegan a estar en unión con Dios, o llegar a una conciencia que sobrepasa a toda creación o todo límite humano. Y básicamente esa es la filosofía principal del hinduismo, pero la Biblia claramente dice que solamente hay un camino, que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que por este texto vemos que la yoga y el hinduismo es anticristiano, y según la Biblia es una doctrina falsa, porque ellos mismos dicen que todos los caminos, y aún reconocen que el cristianismo es un camino de llegar a la salvación, según su definición de salvación, que es llegar a ser igual a Dios o conectarse completamente con Dios. Pero la Biblia claramente nos deja entender de que esta doctrina es falsa por esa porción bíblica. Y aún en el templo donde yo antes iba, tiene una foto de Jesús, y que dicen que uno puede usar a Jesús para llegar más allá, pero sabemos claramente que el único sitio que Jesús nos lleva es al pleno conocimiento de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no ser igual a Dios, lo cual es una doctrina que está bien infiltrado, es la base, el fundamento del hinduismo. Por detrás de todo lo que hay es que uno puede llegar a ser igual a Dios, lo cual vamos a ver más adelante. Pues las 4 ramas de yoga son Karma Yoga, que es la yoga de acción, según dice en el screen el número 1. El segundo es el Bhakti Yoga, que es el yoga de devoción o de amor. El tercero y el cuarto, lo cual vamos a enfocar hoy, porque básicamente el mindfulness está más enfocado en el tercer y 4 punto o rama del yoga, y lo cual están usando en las escuelas con el entendimiento y la intención, sin que mucho estar consciente, de después llevar a las primeras 2 yogas, y entonces poder tener una religión del hinduismo que está bien fundamentada y controlando las escuelas y el humanismo. Obviamente la yoga y el hinduismo es una doctrina del diablo, es una doctrina que es basada en la filosofía, y no es una doctrina que en realidad es como dice la Biblia, es una filosofía que es hueca, y porque la mente lo controla y las emociones lo controla, pero deja a uno vacío por dentro. Y cuando yo pues volví a los caminos del Señor, y el Señor bautizó con el Espíritu Santo, quemó esas doctrinas, pero tuve fue bastante trabajo que Dios tuvo que hacer conmigo para poder llegar a tener los sentimientos, las emociones fluyendo más normal, lo cual uno de los peligros más grandes del hinduismo es que mata la emoción. Y sabemos que la emoción es parte del alma, que incluye la mente y la mente, nuestro pensamiento, nuestra voluntad y también la emoción. Básicamente el hinduismo mata el alma porque mata la emoción, lo cual no le da a Dios la libertad de poder expresarnos el amor suyo que hay en nosotros, y poder amar al prójimo y entender más la profundidad del amor de Dios.
como se dice, como vemos aquí, que según la Bhagavad Gita, que es una de las escrituras del hinduismo, que el Karma Yoga, que el primer de los yogas, es una devoción de adentro, que sale adentro y trata de con estas expresiones o formas de actividades o acciones santificar a uno. En otras palabras, según el Karma Yoga, uno se santifica y puede llegar a ser una mejor persona por sus acciones. Estamos viendo el mismo espíritu de que el trabajo me llega a ser una persona que es santa y yo no necesito a Dios para hacer eso, lo cual contradice claramente la doctrina. Entonces, la idea es que al hacer las obras, sin mirar los frutos, hacerlo como que si fuera para Dios, aprendemos a controlar nuestro ego, el yo. El yo se muere al hacer las obras y hacerlo completamente para Dios, pero la pregunta es ¿cuál Dios y qué Dios estamos haciendo? Esas obras para el cual sabemos que obviamente no es el mismo Dios que enseña la Biblia, porque la enseñanza bíblica claramente una porción solamente es necesario probarle que el hinduismo no va en línea con la Biblia, y lo cual que dice que Jesús dice que él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por él se llega al Padre, y no por los métodos hinduismo que dice que uno puede llegar a encontrar a Dios y ser igualmente a Dios. Algo que quería discutir rápidamente en el Karma Yoga es que aquí hay diferentes puntos del Karma Yoga en cual se sobredivide, y algo del hinduismo y del yoga es que tiene una cabeza que es yoga, divide en 4, después los 4 ramas dividen aún más, así que es más complejo de que lo que aparece, pero su raíz completa de las raíces da un árbol. Las raíces están en hinduismo, aunque el árbol puede tener varias apariencias. Algo que quería hablar aquí bien rápido es que según el hinduismo y el primer yoga, que es el karma, uno necesita hacer su trabajo como es y hacer lo mejor que pueda, pero seguir las instrucciones sin hacer ninguna pregunta, sino enfocarte solamente en lo que uno tiene que hacer. Cuando yo iba al templo hindú, yo sé que hubo una pregunta acerca de que si uno hace algo malo, entonces es uno culpable de lo que uno hace. Y básicamente la contestación que el maestro dio fue que si uno realmente está sumergido en Dios y lo hace como que se fuera para Dios, entonces uno realmente no está en pecado. En otras palabras, no está haciendo nada mal. En otras palabras, según el hinduismo, y un peligro que hay que la sociedad no está entendiendo, es que para ellos todo es bien, todo obra para bien. Es una filosofía que incorpora muchas prácticas cristianas, pero es una filosofía, pero hay muchos vacíos, muchas áreas que se ve que es una doctrina falsa. Básicamente, a una persona que practica el hinduismo, esa persona no puede sentir mucho amor al prójimo porque ve que las necesidades y lo mal que el prójimo está pasando es algo normal, es parte de la creación, parte de todo lo que Dios intencionó, no de una forma de que Dios está errado con el impío, sino que la persona muere, después vuelve a nacer. Es como que no hay mal, básicamente, que todo es parte de Dios y Dios es todo y no existe ningún diablo, no existe ningún mal. Y aquí pues en el Karma Yoga vemos que básicamente uno necesita hacer todo lo que le mandan, lo cual se ve unas raíces de las obras de un gobierno a donde se puede usar esta religión para manipular a la gente, como se está infiltrando en las escuelas para que los niños hagan lo que se les manda a hacer, sea malo o bueno, no hay problema porque todo es parte
de Dios y es la perfecta voluntad de Dios que se haga todo. La segunda yoga es el Bhakti Yoga, que básicamente la imagen que tenemos en el screen lo da un bastante resumen, que se enfoca en llegar a Dios a través de la devoción a Dios, sea con oración, como dice allí, prayer o devocional, y enfactúa mucho la parte de la devocional, de orar y de hacer la meditación. Y si tú sigues un camino o dos o tres o el cuarto, todos los caminos te va a llegar a ser igual a Dios o la meta principal, que es romper los límites humanos que tenemos, porque se cree que antes no éramos como Dios, y pues ahora nuestro deber como humano es tratar de ser como Dios y romper con todo lo que nos está limitando. Pero últimamente los maestros hinduistas están enseñando un hinduismo que combina los cuatro caminos y lo ponen como uno, pero el hinduismo en sí es una religión que tiene muchas sectas, y la secta de hinduismo que se practica mayormente en los Estados Unidos es la Vedanta. Pero la tercera y cuarta yoga queremos enfocar, lo cual va bien en línea con el mindfulness. El primero es la Raja Yoga, la cual el mindfulness está bien metido allí y lo cubre y sobrepasa. En otras palabras, el mindfulness incorpora muchos aspectos de Raja Yoga, pero Raja Yoga tiene una profundidad mayor que el mindfulness sí puede llevar a la persona, y la intención es que sí lleve a la persona allí, pero no es tan obvio. La imagen a la izquierda fue la imagen que se sacó de el website mindfulness.org, que ellos dicen que ellos son la comunidad principal del mindfulness y que básicamente ellos tienen bastante expertise en esta área y básicamente representan la comunidad del mindfulness. Si vemos las dos imágenes, esta es prácticamente la de el mindfulness y los que quieren infiltrar en la escuela y las universidades, las instituciones y los trabajos, y muchas compañías practican yoga abiertamente, la cual está a la derecha, pero en la escuela quieren introducir esa que está en la izquierda. Pero si vemos bien el screen, si una persona nunca ha oído de mindfulness y tú les preguntas qué quiere presentar la imagen en la izquierda, básicamente te la va a decir que es la yoga. Sí, la de la derecha, donde está la mujer, esa es la yoga, es la Raja Yoga, que se desarrolla o se simplifica en 8 partes, lo cual el primero es que uno necesita tener unos conductos o unos códigos que son buenos. Después es la ética de conducta, cómo es que uno controla a sí mismo y su comportamiento y cómo uno está actuando y qué deseos están subiendo. Lo cual en el mindfulness también hay unas conductas que la escuela tiene o la universidad tiene, o que una persona debe actuar de una cierta forma, y queremos estar bien conscientes de esas conductas y qué emociones están surgiendo y cómo estudiar las emociones que están saliendo de uno, para entonces uno hacer lo bueno y no hacer cosas que son malas, que lastiman a la gente. La tercera parte del Raja Yoga, y vimos al principio las de ejercicio. La Raja Yoga incluye ejercicio, incluye también la yoga de respiración y de concentración mental. Básicamente, la Raja Yoga es la más popular y la más conocida en este país entre las 4 ramas de yoga. Y el cuarto parte vimos las técnicas de respiración, lo cual el mindfulness incorpora mucho el aprender a respirar. Y los maestros, cuando enseñan a los niños en la escuela, la primera cosa que le enseña es el posture, cómo sentarse. Ellos lo que quieren es que los niños aprendan unas ciertas conductas y unos ciertos morales, pero están usando el 3 y el 4 mayormente
en el mindfulness y los demás técnicas que van a surgir después. Pero enseña a los niños cómo asentar, y cuando enseña a los niños a sentar para practicar mindfulness, se sienta básicamente en esa posición que es un posture, y después le enseñan a cómo respirar, con el propósito de enseñarlo que con la respiración y concentrar en sus emociones o lo que está viniendo a la mente, puedan enfocar en eso solamente y completamente salir del ambiente en que están. Lo cual, hermano, estamos viendo a la izquierda el mindfulness y la derecha estamos viendo una rama de la yoga que es bien profunda en el hinduismo. Estamos viendo que no hay mucha diferencia, porque básicamente lo que está pasando aquí y quieren hacer es básicamente lo que la gente que está en la religión bien metida lo hacen, y lo hacen a un nivel bien elevado. Después de uno aprender a salir de su ambiente, enfocarse en un cierto punto, uno entonces llega a una concentración mayor y se eleva su nivel de concentración a un nivel que puede manipular sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces llega a ser en una cierta parte, como dicen ellos, Dios de sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, y ya no necesitamos a Cristo para que nos dé la paz, la seguridad, el gozo en los frutos del Espíritu Santo, porque uno lo está creando por sí mismo. Y entonces el séptimo, vamos a un nivel que ya podemos concentrar a contemplar más en Dios, a querer alcanzar más allá y que tener un deseo más profundo de meditar en Dios y en su forma, y entonces a empezar a salir del cuerpo los límites humanos y alcanzar el universo completo y alcanzar al Dios supremo. La paso o rama del Raja Yoga es el Samadhi, y aquí están las primeras palabras, son las palabras de hinduismo, y la segunda, ¿verdad? La traducción en inglés. Living Union o otra gente, hay diferentes formas de llamarla, pero básicamente tú llegas a llegar a la unión con el Dios Supremo y ya llegas a ser como Dios, y ya no necesita ser como humano, aunque puede estar viendo en el cuerpo. Cuando te mueras vas a la eternidad. Básicamente eso es su definición de eternidad. Pero vemos que el mindfulness tiene muchas raíces que si vamos a ver, el paso número 1, 2 son lo que la escuela quiere enseñar a los niños, que también mucho de eso, según los códigos cristianos, son conductas que supuestamente son buenas. Las conductas son buenas, pero el problema es cómo queremos llegar a esa conducta. Queremos hacerlo con el mindfulness, con la posición que sentamos para orar, porque es una oración. La técnica de respiración, el aprender a salir del ambiente y a llegar a estar a un nivel donde la conciencia ya está completamente separada del cuerpo y el ambiente, y tener una concentración mayor para poder pensar en la deidad y Dios, un nivel mayor, y llegar al nivel de Dios. Y del 3 al 6 se está practicando abiertamente en las escuelas. Y básicamente cuando los niños empiezan a practicar la yoga y vean los beneficios que van a traer, porque van a ver los beneficios seculares, pero no están viendo los daños, porque según el Señor dice que en este último día van a haber espíritus engañadores que te engañan y no saben los daños que estás recibiendo. Como que ya sus emociones van a estar básicamente como robots, porque sus emociones ya no lo sienten, porque sus emociones están bien controladas y ya es visto como algo que no es necesario, o algo que no es parte del humano, sino que se ve como una debilidad. Pues vamos al último Raja Yoga y una comparación de mindfulness más profundo. Y en este website que es un website de una rama, un centro de hinduismo de Canadá, que es bien conocido, y si tú vas al website que está allá abajo, tú ves a gente practicando el hinduismo, que va en línea con lo que yo aprendí,
y entiendo lo que es el hinduismo, y si tú lo buscas va el hinduismo que se ha infiltrado al oeste, a los Estados Unidos, a Europa, que la cual sale de India y tiene un color más lindo. Este hinduismo son palabra por palabra lo que ellos creen, lo cual antes hemos visto más en imágenes. Y a la derecha tenemos lo que mindfulness es, la cual yo saqué del mindful.org. Y Raja Yoga se llama la ciencia de del control físico y mental. Y básicamente por eso es que están los científicos le encantan tanto, porque es como una ciencia, como que si yo hago esto tengo este resultado y mis trabajos determinan lo que yo saco de esto. Entonces las universidades y las compañías, muchas compañías en los Estados Unidos están usando la yoga y el mindfulness para sacar más proactividad de los empleados, pero porque se ve como una ciencia, no es algo que yo tengo que depender en la fe, sino en lo que yo hago me va a llevar a donde yo necesito estar. El Raja Yoga a veces se llama el Royal Yoga, según la definición del Raja Yoga en sánscrito, que es la lengua que se usa, la escritura de India. Cuando te lo traduzca en inglés es Royal Road. Es un método vemos la palabra controlar. El fundamento principal del hinduismo, que va tan en contra del cristianismo, es que yo estoy en control. Siempre yo tengo el control, no Dios. Lo cual sabemos que un cristiano, Dios nos llama a someter a Él y no tener control nosotros mismos, sino que Él pues determina nuestro camino, lo cual ya está planeado, y no nosotros mismos en control de nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, porque básicamente convertir a Dios quiere decir que yo estoy entregando mi mente, mi voluntad y mi emoción, y si yo estoy controlando eso, no entregando a Dios, básicamente estoy en rebelión. Y los espíritus principales por detrás del hinduismo, lo cual enseña y se manifiesta, es la rebelión y el orgullo espiritual. El orgullo espiritual en que yo soy espiritual, más espiritual, se ven los frutos, mientras más paz yo tengo, mientras más yo puedo controlar mis emociones, mientras más yo puedo hacer actos que son según las conductas morales, más espiritual yo soy. Y la gente que no pueden controlarse a sí mismo no son espiritual. Y también la rebelión de que yo no necesito someter a Dios porque yo mismo lo puedo hacer. Y aquí vemos en escritura que la Raja Yoga se distribuye en 8 brazos, 8 ramas, lo cual vimos en la presentación anterior, las cuales están aquí. Y dice aquí, la práctica principal de Raja Yoga es la meditación. En otra palabra, todo lo que tú estás haciendo, la forma de sentar, los códigos de conducta, todas esas prácticas es para poder tener una meditación que es elevada, una concentración que es de tal nivel que puedes estar en plena comunión a un nivel que llegas a ser como Dios. Y limpiar tu mente claramente, pero con un cristiano nunca no puede acercar a Dios para orar con una mente que está completamente blanca, porque lo que el diablo va a hacer es que te va a meter la mente de revelaciones diabólicas que no son del Señor y de experiencias diabólicas. Pero el hinduismo está preparando a la gente a preparar el terreno para recibir falsas enseñanzas, falsas revelaciones, falsa experiencia con el diablo, lo cual Dios nos dice que cuando aproximamos su trono, aproximamos con una conciencia clara, que es por la sangre de Cristo que estamos entrando en su presencia, no que yo voy a limpiar mi mente completamente de toda basura y entonces aproximar a llegar a Dios porque yo mismo lo puedo hacer por mí mismo. Y aquí también vuelvo a enfocar en controlar la energía del cuerpo y de la mente para poder llegar a un nivel espiritual más alto. Si vemos lo que dice el mindfulness del mindful.org, ellos dicen básicamente casi el mismo lenguaje, hermanos, y esta imagen aquí, como dije, fue sacado del mismo website. Y si tú vas
en la escuela no lo están promoviendo abiertamente. El mindfulness lo tienen como una práctica secular, una práctica de enseñanza. Pero cuando vamos al website del mismo mindfulness.org, lo que promocionan es el yoga completamente. Y el yoga, básicamente lo que estás haciendo es como te estás entrando en la religión por la puerta de atrás. No aceptándolo abiertamente, sino que practicando la religión por la oración. Y ya no entrando en que como en el cristianismo nosotros aceptamos a Cristo, empezamos a practicar, pero en el hinduismo tú estás empezando ya allí con la oración y después empezar a entender lo que estás haciendo. Dice que mindfulness es una habilidad básica humana de estar completamente presente y consciente de dónde una persona está, lo que la persona está haciendo, y no está completamente reaccionando fuera de control o no está siendo aplastado por lo que está pasando alrededor. Si vamos a ver básicamente lo que dice Raja Yoga, el control mental, y si vemos en esta imagen, que es una imagen que básicamente está describiendo Raja Yoga, vemos que lo que está hablando aquí, estar consciente de tu alrededor, lo que está subiendo en tu conciencia, tus emociones, y poder tener un control de estos deseos. Pero ellos dicen que es una habilidad que todo humano puede hacer y básicamente está bajo el control humano. Esta de mindfulness es una división básica, aguada del Raja Yoga en un cierto aspecto. Pero si leemos la segunda porción que sale del mismo website, y no es que yo lo escribí, sino que saqué la foto del website, tú ves en plena palabra que dice, ahora no están usando mindfulness, están usando la palabra meditación, porque si tú sacas la palabra mindfulness y meditación son sinónimos. Meditación empieza y termina en el cuerpo, envuelve tiempo de darle atención de dónde tú estás, lo que está pasando, y estar en control de tu cuerpo, estar en control de tus pensamientos, tus emociones. Lo mismo, volvimos a lo mismo. Cómo tú te posicionas, cómo tú te estás respirando, qué es lo que tú estás pensando, cuáles son las emociones, tu alrededor, poder concentrar y tener control sobre tu cuerpo físico. Después sobre tus emociones y tus pensamientos para poder llegar al paso 6-7. Y continuando con el Raja Yoga, tenemos, vamos a ver la misma comparación del mindfulness y el Raja Yoga, pero ahora con esta imagen de la misma 8 limbs de el Raja Yoga. Y vemos otra vez que estamos empezando con el primer paso, que es la observación, lo cual en la escuela está enseñando mucho a los niños que necesitan estar más conscientes de lo que está alrededor, de lo que está pasando, de lo que se espera de ellos. Programar a los niños a tener una mentalidad donde ellos están conscientes de eso. Y después llevarlos entonces a una meditación profunda por la respiración y la postura de su cuerpo, cómo está prostrado, y entonces empezar a un nivel de mayor concentración, y vimos lo mismo a llegar a un nivel mayor. Aquí si vemos eso básicamente lo que uno vería en un centro de ejercicio del mundano, o en la escuela se están haciendo ejercicio. La misma persona podría hacer este postre, no de otra forma, pero lo que no sabe es que está básicamente participando en un ritual de religioso por los mismos posiciones que la persona incorpora a su cuerpo. Y aquí vemos que pues al fin es pues, después de las consideraciones éticas, todos esos pasos, llegar a tener un control. Y volvimos a lo mismo.
que aquí tenemos la persona que ahora su mente está lleno de confusión y el propósito es llegar a un mente que está vacía, o un mente no vacía por puro coincidencia, sino vacía por los procesos que vamos de... Tenemos los códigos morales, no podemos tener la violencia, tenemos que ser verdaderos, no podemos robar, no podemos hacer las cosas malas, eso está en nosotros. Vamos a hacer las obras buenas, el primer paso. Después, las cosas que podemos hacer. Tenemos que estar limpio por fuera, todo alrededor necesita estar limpio, tenemos que estar llenos de gozo, tenemos que estar en control de nosotros y estar alrededor de todo lo que envuelve a Dios. Entonces ahora que ya estamos preparados mentalmente y tenemos la doctrina o tenemos las creencias, pues ahora vamos a aprender cómo sentar para llegar más allá. Y ahí pues están las posiciones de cómo sentar para meditar. Y entonces aprendemos a cómo controlar la respiración. Y otra vez a salir del ambiente. Y después un enfoque de meditación ahora que es más específica. Que yo puedo controlar en lo que yo quiero meditar con la idea de que yo pueda descansar y mi mente esté en Dios. Y yo me absorbo en el Dios del universo y ya llego a ser como Dios en la completa paz y gozo y me olvido y yo voy del mundo completamente, estoy en la eternidad. Pues aquí tenemos otra imagen de que aquí mindfulness dice te trae de un estado de confusión, de caos, de depresión, de un estado en que yo siento que lo quiero es la muerte, a un estado donde lo llama samadhi, o estoy en completa paz, estoy en una mente que transciende todo secular, todo lo que no tiene ningún valor. Mi mente está en Dios completamente, ya llegué, como dice aquí, a una bendición eterna. Y pues vimos el árbol que sigue los mismos 8 brazos del Raja Yoga. Y hermanos, empezamos con los niños en la escuela, los tienen con los 3, los 4, los 5 y los 6. Pero el propósito es el mismo, llegar al paso 8, de que tenemos una sociedad donde todo el mundo está contento. Y vamos a ver eso más adelante, pero el cuarto rama de los 4 ramas principales del yoga que se desarrolla es el Jnana Yoga, que va en línea con el Raja Yoga. Y si vemos aquí, dice que la más difícil. Por tanto, con el Raja Yoga, los pasos 3, 4, 5 y 6 están preparando a los niños, la sociedad, para poder llegar al paso número 4. Que usar el razonamiento, usar la mente, usar un control bien profundo, un dominio bien profundo para poder llegar a ser igual a Dios. Pero vamos a ver lo que la yoga y lo que el mindfulness, vemos que ciertamente mindfulness tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos pasos están completamente incorporados en el mindfulness. Pero vamos a ver los pasos 7 y 8 básicamente, lo cual ahora el hinduismo de ahora incorpora todos esos 4 pasos mayores en uno para tener una apariencia de que hacemos trabajo de caridad. Nosotros queremos ayudar a todo el mundo. Eso no es solamente sobre mis propios deseos y ego. Y después tenemos el segundo de que amamos a Dios, amamos a todo el mundo. Dios es amor, todo es amor. Después practicamos con el sentar, la yoga, y al final de llegar a ser igual a Dios. Dice aquí que principalmente en los Estados Unidos, la filosofía principal del hinduismo que se practica aquí se llama
la Vedanta, que uno usa la mente para pensar en su naturaleza, lo que está alrededor. Lo cual vimos que el mindfulness habla mucho de lo que está alrededor, estar consciente, estar con la mente abierta. Entonces, podemos empezar ellos entienden que el espacio, que dicen que nosotros entendemos que el espacio, nosotros somos como una taza. El universo, vamos a verlo así. El universo es como una taza de agua. Tiene agua por afuera y por adentro. Nosotros vemos a nosotros mismos como la taza que nos está separando de ser igual a Dios. Que si nosotros con la yoga rompemos esa taza, entonces el agua es uno y se fluye y llegamos a ser igual a Dios. Ese es el concepto del hinduismo y una forma básica de entenderlo. Nosotros estamos llenos de Dios, Dios está en nosotros, es el agua que está en nosotros, nosotros somos la taza, hay que romper la taza y entonces cuando la taza se rompa todo es Dios. Y dice aquí que el Jnana Yoga o el yoga, porque el yoga es uno, como vemos, lleva al creyente a ser unido con Dios directamente al romper la taza, al romper los límites humanos, al romper el yo, al romper mis emociones, al romper mis pensamientos y tomar el pensamiento de Dios. Lo cual sabemos que Dios no comparte su pensamiento ni su gloria con nadie, a no ser que Él mismo alumbre a una persona, pero uno no puede tomar lo de Dios por su propia fuerza. Y dice que si disolvemos la ignorancia, que en otra palabra nosotros creemos que somos humanos, que somos inferiores, pero en realidad eso es una ignorancia, que nosotros sí somos igual a Dios. Y dice que antes que empezamos a practicar, aquí está el punto, antes que el mindfulness nos lleva a la persona aquí, y bien pocos son los que van a practicar mindfulness que se van a escapar de llegar aquí. ¿Por qué? Dice bien claro que antes que una persona practique el nivel de yoga que es más elevado, que son los pasos 7 y 8, necesita antes tener los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque necesita los otros pasos para poder tener una concentración, una meditación que es bien elevada para poder alcanzar al nivel supremo. Lo interesante es que han habido mucha gente practicando hinduismo, pero cuando tú les preguntas a los maestros cuándo realmente han podido alcanzar ese nivel, que sabemos que aunque sí hay gente que tiene esa experiencia, que creen que es de Dios, pero el mismo diablo, son bien pocos aún mismo las personas que pueden alcanzarlo, sino que es una trampa, que uno nunca llega a un fin, sino que poco a poco se va muriendo, separando más de Dios, porque las emociones se van muriendo, porque uno se va ahogando a sí mismo en su propio control. Dice que sin los otros pasos de poder controlar la mente, el cuerpo, lo cual vimos en los otros pasos del yoga, uno no puede llegar al self-realization, que es realizar que yo soy de Dios, y uno entonces está perdiendo el tiempo. Pues, para tener un resumen de lo que hemos visto, de cómo el propósito del mindfulness y la práctica de la yoga es si el mindfulness lleva va a llevar a los niños y los que están envueltos en eso a la yoga, porque básicamente los que están en la yoga ven que eso tiene un beneficio grande para la sociedad, quieren un mundo donde el comunismo, donde hay una religión, hay paz en toda la esquina del mundo, donde no hay sufrimiento, y creen que el hombre lo puede hacer, lo cual volvemos al principio y vemos que eso lo que se llama el creacionismo secular, de que el hombre no fue creado por Dios, de que el hombre puede controlar a sí mismo su destino, y que la creación y el Dios que conocemos no es un Dios verdadero. Pues el Raja Yoga, hermanos, dice que es una ciencia, y aquí vemos que un artículo
que fue publicado por Time Magazine, que es un artículo bien conocido, dice que el mindfulness es la nueva ciencia de la salud y la felicidad. En otra palabra, mindfulness, meditación, yoga, quieren pasarte como es la prescripción para tú estar saludable y estar feliz. Ahora como saben que a la gente no le gusta la medicina si lo das en full, y saben que la Constitución de los Estados Unidos no apoya la religión estar abiertamente, lo están infiltrando poco a poco en dosis bien levianos, pero el fin es usar el mindfulness como la ciencia de que el hombre todo lo puede hacer. Tenemos la tecnología, podemos empezar a tener mayor productividad y todo el mundo puede estar feliz, y la felicidad no viene de Dios. Aquí está otro artículo del Time Magazine que vemos que la señora está postrada como una forma de la yoga del hinduismo, o puede ser budismo también, pero mayormente lo que está regando en Estados Unidos no es el budismo tanto como el hinduismo. Cómo tu mente puede sanar tu cuerpo. En otra palabra, la meditación, la yoga, el hinduismo es la solución que nosotros necesitamos, y ahorita mismo está siendo infiltrado por el mindfulness en las escuelas, porque las corporaciones como Google, si tú lo buscas, las corporaciones como Facebook, las corporaciones como Apple, y tú buscas las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, sus CEOs y sus trabajadores todos están practicando yoga, y como ellos tienen esa mentalidad de que queremos paz en el mundo contrario, y sabemos que Dios está permitiendo eso porque el reino del anticristo está viniendo. Esa gente quieren infiltrar eso porque tienen ese control de que tenemos el dinero, tenemos la tecnología, ahora vamos a hacer todo el mundo como nosotros. Pues poco a poco quieren meterlo en la escuela ahora. En la educación de hoy en día uno no puede enseñar en el salón si no está usando Google, la computadora o Facebook. Todo el mundo está metido allí, y esa filosofía, esa religión lo está metiendo no directamente como hinduismo, sino una religión secular que vemos que tiene una rama que ciertamente puede llevarnos del ecumenismo. Pero lo que es interesante, hermanos, es que aquí tenemos una imagen de niños de India, y el hinduismo y la yoga es tan buena, te lleva a ser tan igual a Dios, que si un cristiano practica hinduismo en India abiertamente muchas áreas lo matan. Y esa foto fue sacada de un website donde el misionero contó su experiencia, como Dios mismo le había hablado a él audible, y Dios le había hablado a él claro que necesitaba ir a ese sitio que llamaban como donde matan los misioneros o enviados por Dios. Y él no quiso ir, y dijo: Señor, manda a otro. El Señor dijo: tú tienes que ir. Y él le cuenta de cómo le amenazaron de muerte. Y pues el website no está aquí, pero aunque el link estaba allá abajo, se desapareció. Pero la misma gente que están en India, eso es lo interesante, y que India tiene una población de billón y más, o más o menos 1 billón. La gente allí no encuentran la paz, la prosperidad, la felicidad que hay en el mindfulness y el hinduismo, pero nosotros queremos traerlo a los Estados Unidos para traer más bendiciones a los niños. Y aquí vemos que esos niños en realidad se ven que están tratando de realmente llegar a una comunión plena con Dios, según en esta imagen, pero no es el Dios que el hinduismo está trayendo, sino el Dios que el Dios verdadero, que es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. El asunto es que si el hinduismo fuera tan pacífica y el mindfulness tan buena, ¿por qué es que no aceptan que el cristianismo, lo cual la doctrina abiertamente lo que promueve es paz,
y no promueve ninguna guerra y ningún hacer mal al prójimo, lo cual le encuentra el hinduismo, porque el hinduismo ve si algo mal está pasando al prójimo, no te preocupes porque todo de Dios no hay ningún mal, lo cual en sí hay un gran mal con eso. En otras palabras, tú puedes hacer maldad si lo hiciste en una mente de Dios y del diablo, estás bien. Pero el cristianismo, lo cual promueve el bien, no lo quieren aceptar abiertamente. Pero aquí en los Estados Unidos, que vemos que el cristianismo ha bendecido este país y le ha dado tanto fruto y tanta bendición, nosotros queremos sacar el cristianismo y queremos infiltrar el mindfulness y el hinduismo. Pues que el Dios le bendiga y mirad que nadie os engañe. Dios te bendiga. Esperamos que este programa de mindfulness y sus raíces en el yoga haya sido de grande bendición para tu vida y hayas podido comprender por qué los creyentes no pueden estar participando de mindfulness ni de yoga. A continuación vamos a tener las referencias, ¿verdad?, para dar crédito a los websites de donde se sacaron estas imágenes y alguna de la información que el hermano compartió con todos nosotros en esta conferencia. También quería informarte que vamos a tener un segundo programa en el cual yo voy a estar analizando todos los puntos importantes que el hermano consideró y verlo desde el punto de vista de la iglesia y cómo nosotros como creyentes tenemos que estar en alerta con todo este tipo de cosas que están trayendo en las escuelas y en otros medios públicos y culturales. También quería, hermanos, hacer una oración por todas aquellas personas que desean aceptar al Señor o que se sienten atados a estas prácticas, para que el Señor obre liberación. Y voy a hacer esa oración y después de la oración les vamos a poner las referencias bibliográficas para aquellos que quieran accesar estas imágenes para alguna conferencia en su iglesia local o en otros medios, ¿verdad? Pues puedan conocer de dónde se sacó alguna de estas referencias del internet. Señor y Padre Celestial, en esta tarde yo te presento a cada hermano y cada amigo que está en sintonía con su canal. Mirad que nadie os engañe. Toda persona que esté atada y ligada a estas prácticas de mindfulness y de yoga, yo te pido, Padre, que tú obres liberación en una forma especial y poderosa por el poder de la sangre de Cristo. Sea atado y ligado todo demonio de idolatría, de falsas doctrinas, de errores, demonios que vienen a confundir, sean echados fuera en el nombre de Jesús, en la autoridad de la sangre de Cristo. Y toda persona que ahora quiera aceptar a Cristo, repita conmigo: Señor y Padre Celestial, en este momento yo te recibo como Salvador personal. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a perseverar y busques una buena iglesia en la cual yo pueda asistir y servirte hasta el rapto de la iglesia. Y todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a orar por estas personas que se han convertido. Señor, mira las almas que han venido a ti en este día. Yo te pido que las ayudes a seguir hacia adelante, las ayudes a perseverar, que ellos puedan levantarse el día del rapto, y ayúdales y ubícales una buena iglesia a la cual ellos puedan asistir para servirte y aprender más de tus caminos. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y no se olviden, hermanos, este mensaje tiene una segunda parte en la cual vamos a discutir con más detalle algunos de los puntos que el hermano presentó en su conferencia. Recuerda, esta es la primera parte y vamos a grabar ya prontito la segunda parte.